¿Qué pasaría si logro juntar 32 voces distintas para hablar de la preseason de la NFL? Bienvenidos al tour virtual de la NFL de bolsillo. Hoy hacemos parada en la ciudad de Washington, D.C. para hablar de los Commanders. ¿Podrán volver a playoffs y competir dentro de una de las divisiones más locas? ¿Cómo se verá el segundo año de Jaden Daniels? ¿Cuáles son los puntos bajos y altos del equipo? Y por supuesto, el show de Terry McLaurin. Para hablar de los Commanders, nos fuimos con Íñigo Maisterrana. Hello people, bolsillos, ¿cómo están? Yo soy Fermayén, la reportera de bolsillos, su reportera de confianza. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Bienvenidos a esta sexta parada o ya no sé cuál. Luego igual estoy revisando los videos y programas anteriores y les estoy diciendo cuarta parada y estamos en la tercera, pero porque ciertos Cowboys me hicieron adelantar mi recorrido. O sea, yo ya tengo mi ruta ya armada. Y de repente los Cowboys y sus cosas con Micah Parsons fue como, tengo que adelantar cositas. Pero bueno, detalles. Sean bienvenidos a este programa. Hoy, como ven, vamos a hablar de los Commanders, este equipo que creo que Em, sin duda fue el caballo negro de la temporada pasada. Creo que nadie estaba volteando a ver a los Commanders, aún con Jaden Daniels en la selección del draft. Evidentemente, pues estaban teniendo a un nuevo head coach con Dan Quinn, que era como, no tenemos mucha proyección sobre él, no sé, o sea, fue como que nadie apostaba por los Commanders y vaya sorpresa que dieron, ¿no? En el 2020 fue la última vez que llegaron a playoffs, se quedaron en la primera parte del wild card. Y justamente el año pasado llegaron a playoffs y no nada más, o sea, igual entraron en el wild card, pero fueron escalando, 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 derrotaron a los Detroit Lions, que era el equipo que estaba proyectado para llegar a inclusive hasta el Super Bowl, y fue como, no, nosotros estamos aquí, y luego llegaron y cayeron ante las Águilas de Filadelfia, que evidentemente eran el equipo que iba a terminar campeón, así que se les perdona que hayan perdido. Sin duda creo que Jaden Daniels nos dio mucho de qué hablar, o sea, su actuación fue fenomenal, o sea, era verlo y pensar, este coreback lleva mucho tiempo en la NFL, pero no, era apenas su primer año. Entonces creo que también eso dice mucho de Jaden Daniels. Un coreback que, bueno, sin duda rompió pues muchas cosas. Aquí les voy a dar, ya lo tenía listo, pero se me cambió la página, no disculpa. A ver, vamos a hablar sobre los números de Jaden Daniels, que es bastante interesante. Creo que también su juventud y sus habilidades hacen que sea un quarterback dual. O sea, fue el segundo, bueno, fue el primer jugador, es el primer corredor en yardas del equipo y el segundo en anotaciones. Corriendo, registró 891 yardas y 6 touchdowns, a lo que Ryan Robinson, que es el corredor número uno del equipo, 8 touchdowns y 799 yardas. Por supuesto que esto, más allá del corredor, habla mucho de lo que es Jaden Daniels, pero también su agresividad por la vía aérea, sus puntos, se me fue la palabra, pero su precisión justamente en esas pequeñas ventanas, sobre todo también el poder entablar una gran comunicación con sus receptores, creo que fue algo fenomenal. 3.568 yardas y 25 touchdowns, lo cual habla mucho también de la eficacia que tiene este gran coreback, que sin duda tenemos altas expectativas y no sé qué tanta presión o no presión pueda recibir este año de decir como, bueno, tengo que hacer el mismo performance o quizá mejor para este segundo año. Vamos a ver cómo es, cómo se da su temporada, que sin duda será una de las más observadas. Bueno, por supuesto que vamos a hablar obviamente del calendario, vamos a hablar también de Terry McLaurin, que también creo que es una de las cosas que está haciendo mucho, bueno, no tanto ruido con quizá lo de Micah Parsons, pero está haciendo ruido sobre todo en el futuro de la ofensiva de los Commanders, y eso también es algo de las cosas que platicamos con Íñigo, ¿no? Un poquito de qué tanto sí podemos esperar, que creemos es la estrategia o simplemente se está cayendo por ahí esta relación, así que lo vamos a platicar más adelante. Por mí, mientras más equipos compitan y mientras Commanders también se mantenga competitivo y esté peleando en su misma división y también le compita a demás equipos, es mejor. Y no porque quiera que a los Commanders les vaya bien, o sea, realmente no tengo ningún equipo favorito, pero lo que quiero decir es que mientras más equipos compitan en la NFL, todos la pasamos muy bien. Entonces, bueno, ya, vamos a hablar de todo lo que es el equipo de los Washington Commanders,
con Íñigo, así que pasemos a la entrevista. Perfecto, gente, estamos aquí ya, como saben, en el punto más alto, el más entretenido de todo estos videos y por supuesto en esta parada con los Commanders, obviamente tenía que traer a Íñigo. Íñigo, ¿cómo estás? Yo aquí estoy recolectando a mi comunidad de Twitter que tenía años de estar interactuando y ahora los traje a mi espacio de bolsillo. Bienvenido primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación, mi querida Fer. Estar en el espacio de bolsillo es un auténtico honor para mí, con los tremendos invitados que ya has tenido y los que vas a seguir teniendo seguramente, porque bueno, como bien dices, esta comunidad que tienes seguramente tendrá unas sorpresas maravillosas y muy interesante, ¿no? Estar platicando equipo por equipo con gente que conoce muy bien a sus equipos y bueno, pues para aquí estoy a la orden para platicar de los Washington Commanders Eso. y de lo que se presente, porque Y de lo que pues, hay muchas cosas de qué hablar. puede Creo salir que algo más. este equipo, siento que, bueno, ha sido bastante interesante todo lo que han ofrecido desde el año pasado, ¿no? Que al final creo que los Commanders siempre habían estado como ahí, tenían como sus ratos, o sea, bueno, después del 2020, sí, ¿no? Fue que llegaron a playoffs antes de Sí, esta última temporada. Pero bueno, creo que se sumó muchísimo, ¿no? Tanto un nuevo head coach, el quarterback rookie que también dio muchísimo de qué hablar en cosas positivas, afortunadamente. La super sorpresa, ¿no? Yo creo que era la temporada al también vencer a los Lions y al final terminar cayendo con quien quedó campeón, que eso también habla mucho del equipo de los Commanders. Pero, a ver, yo tengo varias preguntas aquí, empezando sobre todo para cerrar lo que fue la temporada pasada. En tema de Jaden Daniels, ¿tú crees que le quedó como que un poquito grande el escenario al final? O sea, también tenemos que ser realistas, no es un coreback novato en la liga y hizo papá de muchos equipos grandes, entonces eso habla mucho bien de él, pero también saber como que esa presión de ya una final de conferencia que está hasta un paso del Super Bowl, pues ¿crees que le haya quedado grande a él tanto como al resto del equipo? ¿O tú cómo viste y cómo viviste también este último juego de la temporada 2024/25 de los Commanders al caer contra los Eagles? retomando lo que dices, yo creo que lo que quedó grande para los Washington Commanders fueron los Philadelphia Eagles, que eran un Claro. equipazo, simplemente, ¿no? Y eran el justo merecedor del trofeo Vince Lombardi. Era una defensiva de locura, Ujú, eh, que, que estaba perfectamente aceitada, que funcionaba muy, muy bien. Y una ofensiva em, con un músculo tremendo en la línea ofensiva y que a partir de ahí todo fluía de la manera suficientemente adecuada, ¿no? O sea, no era una ofensiva con un punch tremendo como hemos visto algunas recientes como la de los Chiefs de hace unos 2 o 3 años, la de tus Patriots de 2012 y 2017, que curiosamente son los claro. años que luego no terminan ganando el Lombardi, porque así son las cosas en la NFL, u ofensivas de ese estilo, ¿no? Ofensivas nos podríamos ir a años anteriores, como la de los Rams del 99 o esas legendarias. Ujú, No eran una ujú, ofensiva tremenda, pero sí era una defensiva perfectamente aceitada, que funcionaba muy bien, con un par de cornerbacks novatos que entraron perfectamente en el sistema, con un Zach Bound, que era el líder ahí en el centro de esa defensiva, con una línea defensiva, con una combinación de un par de veteranos que todavía aportaban en la rotación y con algunos jóvenes en segundo, en tercer año, tremendos los de Georgia, con esta defensiva muy alimentada por jugadores de Georgia que simplemente pues no había quien pudiera con ellos el año pasado. Este sí. año han tenido algunas bajas y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero simplemente fue eso, creo. Los Philadelphia Eagles eran demasiada pieza y pues no es que le quedara grande porque a lo mejor eso puede sonar un poquito a Jaden Daniels como de que, no va a poder y no pudo y no va a poder Claro, no. nunca porque simplemente es su primer año y creo que aprendió mucho y, por supuesto hizo lo que pudo porque pues Ujú. era enfrente un equipazo y sobre todo del lado defensivo. Vale. O sea, como que cerrando eh, bueno, al final fueron los Eagles, ¿no? Los que se enfrentaron y utilizaron y explotaron todas sus herramientas, pero al final no fue suficiente en contra de los Eagles, ¿correcto? Sí, sí, y la verdad es que fueron por el balón, ¿no? En esa Sí. final de conferencia.
varios balones perdidos. Y a pesar de todo, la mente de Jaden Daniels, que creo que eso es importante, ¿no? En un novato o en cualquier jugador, si cometes errores, todo el mundo cometemos errores, los seres humanos, pero si cometen errores en la NFL, cómo se sobreponen de ellos, y creo que mentalmente todavía se le veía bien al chico, ¿no? Entonces, Sí, tampoco podría decir que le quedó grande esa posición o esa tribuna, sino simplemente pues llegó a aprender y llegó a un lugar que claro. nadie hubiera esperado. Claro, sobre todo. Y a ver, ahora, ¿cómo recibiste tú a Jaden Daniels al principio y obviamente al final? Creo que te dejó con un gran sabor de boca. No dudo a nadie que haya dicho, "Ah, no me gustó nada de su temporada porque hizo cosas estupendas, aún con el equipo que tenía que, o sea, igual no es como que tan explosivo, ¿no? Tan sólido, pero él llegó a denotar esos puntos que quizá en algunas temporadas pasadas se opacaban un poco por no tener también una consistencia en esa parte. Sí, un chico que impresionó en muchos campos, ¿no? En muchos campos siendo novato. Habíamos venido del 2023 de una temporada de CJ Stroud como novato que nos impresionó, que todas las narrativas decían Sí, sí, la mejor temporada de un quarterback novato en la NFL en la historia. Y luego justamente el año siguiente llegó Jaden Daniels a mejorar todas las cifras. Y no solo claro, las cifras, sino la sensación, ¿no? Era un sí. chico que tenía el control del partido, ¿no? Ujú. Desde el lunes por la noche en la semana 3 contra los Cincinnati Bengals, un equipo ofensivo tremendamente fuerte, pero con una defensiva que era un queso gruyere. Digo, ya Coladera. pasaste una coladera totalmente. Ya pasaste por aquí con los queseros, que ya los tenaste el programa como tal de los Green Bay Packers, pero eran eso, ¿no? Eran un queso con demasiados huecos. Y entonces pues no podían frenar a nadie. Una ofensiva que anotaba muchos puntos, pero no frenaron a nadie. A partir de ahí vino pues la presentación como tal del novato y ahí empezamos a ver. Digo, yo veo absolutamente todos los partidos de los Washington Commanders, pero ahí se empezó, en un lunes por la noche, ahí se empezó a notar Jaden Daniels para el resto del mundo, ¿no? O sea, para el resto del Claro, mundo que ve la NFL. Se le vio muy bien y poco a poco fue mejorando y mejorando y mejorando. Y eso fue una de las cosas importantes en su temporada 2025. Fue decisivo en momentos importantes. En cuartas oportunidades tuvo una efectividad brutal. Era impresionante cómo el equipo se jugaba casi todas las cuartas. Eso evidentemente es muy espectacular. Y básicamente por esa decisión de líder, que es tu quarterback, que en este caso era Jaden Daniels, y sobre todo también en los cuartos tuvo un montón de regresos, eh, que no es común como para un novato, ¿no? Entonces, ese sí, tipo de cosas, fuera de las estadísticas, que hay un montón de números que impresionan, ese tipo de cosas que son un poco más intangibles, que dices, caray, este chico claro. parece ser que sí tiene carácter para cosas importantes. Son las cosas que, pues, como tú y yo, que ya llevamos viendo este deporte en muchos niveles desde hace un rato, ves esas diferencias entre los muy buenos a los que pueden llegar a Claro, ser algo súper importante. sí, Calma, tal apenas cual. es un año, pero sí la posibilidad ahí está. Oye, y justo hablando de la calma, ¿qué crees que podamos esperar para este segundo año? ¿Cómo proyectas su temporada en términos de que, bueno, a lo mejor creo que la vara está súper alta para él, ¿no? Que él mismo se puso, o sea, nadie más se lo puso más que él, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué crees que suceda para el equipo en la cuestión de Daniels en específico? ¿Crees que vayamos como un ligero como estancamiento que le pasa a todos los novatos en específico en esa posición, ¿no? Que llega un poquito de, ok, aquí nos quedamos y después vuelven a brincar, o tú crees que vaya a la alza y quizá a lo mejor no en términos de hasta dónde llegue el equipo, sino en su misma productividad, ¿no? A lo mejor aumenta el número de touchdowns, a lo mejor aumenta el número de yardas aéreas. ¿En qué sentido tú estás proyectándolo también en base de cómo se está moviendo el equipo ofensivamente? Yo creo que en términos de estadísticas puede mantenerse la cosa parecida. El calendario es bastante duro, ¿no? Los Commanders, Ujú. y bueno, Está toda esta interesante, división ¿eh? se enfrenta al oeste de la americana, que ahí están los Chiefs, que ahí está la Claro. tremenda defensiva de los Broncos, que es un equipo que además llevado por Sean Payton, pues tienen ofensivas importantes. Están los Chargers, que están mejorando muchísimo, que evidentemente con Harbaugh en su segundo año
será bastante interesante. Y unos Raiders que, aunque tienen un montón de problemas, pues han mejorado bastante. Y por supuesto, con el viejo lobo de mar, Pete Carroll, creo que mejorarán también un montón. Entonces está tremenda esa división. Y del lado de la Nacional se enfrenta esta división al norte de la Nacional, ¿no? Entonces también están tremendos ahí los equipos. Por supuesto, Ben Johnson con los Chicago Bears los harán mejorar muchísimo. Los Green Bay Packers, que pues es un proyecto sólido y que Sí, seguramente estarán bastante competitivos. competitivo. La Ujú. tremenda defensiva que espero que sea la de los Vikings, comandada por Kevin O'Connell, el head coach, que es de una mente ofensiva, y ahí tiene al coach Brian Flores para llevar la parte defensiva. Y los Vikings hicieron muy bien las cosas en agencia libre, en draft no tenían mucho capital. Y luego los Lions, ¿no? Que los Lions, evidentemente, sigue siendo un equipo muy bien formado, muy bien dirigido, y está difícil esa división. Entonces, bueno, los Commanders se van a enfrentar a esas dos divisiones. Está, Sí. está difícil el candelero, está bastante duro, pero el equipo hizo, creo que lo necesario. Se atendió la línea ofensiva, se trajo a Ujú. Laramie Tunsil, para mejorar el lado izquierdo, el lado ciego de Jaden Daniels. También en primera ronda se intenta mejorar el lado derecho, con Josh Connerly, que es un right tackle. En este caso va a ser right tackle, eh, muy atlético, ¿no? Que creo que puede funcionar muy bien para las RPOs, para estos Sí. sistemas en zona de la NFL, que los lleva a los Commanders. Los acarreos en zona creo que funcionan muy bien, los left tackles mucho más atléticos, no tanto los fuertes. Y justamente es la debilidad a lo mejor de Josh Connerly, que no es tan fuerte. Hay algunos videos y algunos highlights que en college lo dejan sentado porque no es el tipo más fuerte. Y, y esa es un poco la preocupación, pero creo que entra bien en el sistema. Y luego se trae a Divo Samuel como para tratar de tener un arma distinta, un arma con mucho más Sí. yardas, después de la recepción. Entonces, por ahí está la cosa. Un poco la gran incógnita, evidentemente, ahorita, y es el único negrito en el arroz que veo del lado ofensivo, es el asunto contractual con Terry McLaurin. Ya, que ahora lo tocaremos más adelante, pero Perfecto. muy bien. Oye, ahora en temas como de Dan Quinn, justamente, ¿no? Y que llega el año pasado y creo que se vio bastante bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado en cuanto al manejo del equipo desde el tema temporada 2024, pero también ¿no? hablamos de esta off-season en la agencia libre, ¿no? Que tú ya lo mencionas y también ahí estaba viendo, ¿no? Que Bob Warner regresó, o sea, bueno, ya estaba el año pasado, pero renovó su contrato y también Zach, el ala cerrada, Zach Ertz. Ertz, y que habla mucho de que se sienten bastante cómodos con el equipo como para renovar sus contratos, ¿no? Pero también ahora con la llegada de Von Miller, que siguen haciendo, sumando cositas pequeñas, pero que creo que le dan un poco de más credibilidad al equipo para esta temporada. ¿Cómo estás viendo su forma de manejar el equipo en justo en tema fútbol, pero también en esta parte de la agencia libre y la off-season también? En cuestión del draft, o sea, tú cómo estás evaluando, te está gustando y te sientes como muy feliz de que sea HC de tu equipo. Sí. Esto que comentas de los veteranos, nada más un poquito antes de contestar tu pregunta, Sí, no, adelante, adelante. es muy importante en la NFL, ¿no? Cuando los veteranos quieren ir a un equipo, es que se están ciertos, y veteranos de este nivel, ¿no? Veteranos Claro que con del nivel de muchísima Von Miller, experiencia un y MVP de anillos y un Super demás. Bowl, Sí, ¿no? sí, sí. Y no solo que se puso el anillo, sino se llevó el trofeo del MVP en un tremendo Super Bowl bastante cerrado. Este, em, contra los Cincinnati Bengals. Pero bueno, fuera de eso, cuando los veteranos quieren renovar, ¿no? Aunque sea un añito más, tipos de 36 años como Bobby Wagner, que dice, me quiero quedar un año más, aunque Sí. hace algunos años había dicho que él se quería retirar en el último año de su carrera en los Seattle Seahawks, pues a lo mejor se retira este año después de pero no sé, ¿no? O sea, ya veremos si esas son decisiones de él. Este, son síntomas de algo, ¿no? Y son síntomas de que justo, y ahora ya contesto tu pregunta, de que Dan Quinn está haciendo una cultura ganadora y una cultura adecuada. Es un head coach que es muy querido por los jugadores. Todos los jugadores prácticamente que han pasado por él lo quieren mucho, ¿no? Hablan muy bien de él. Eso evidentemente no estamos ahí en los vestidores y no sentimos eso. Tú
como reportera de tantos años, pues has presenciado y Sí, vivido y sí, sentido de sí. alguna manera esas cosas en muchos niveles, ¿no? En la ONEFA, en el LFA, en otros lados. Y entonces esas cosas importan, ¿no? Y en la NFL evidentemente también van a importar. Entonces creo que ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido de el brotherhood, ¿no? De Ujú. generar una hermandad. Y habla muchísimo en las conferencias de prensa, por supuesto en los discursos estos que nos presenta la NFL cuando los equipos ganan, de eso, de generar una hermandad entre todos y eso ha, enfocado a todos los jugadores en un mismo objetivo y se ha generado pues esa chispa que a veces se necesita, esa magia o esa, o, la palabra que le quieras poner para, para conseguir esas cosas. Las partes tácticas y demás van un poquito más hacia los coordinadores defensivo y Ujú. ofensivo. Evidentemente el head coach debe estar coordinando todo esto y dirigiéndolo, pero esa parte de motivación de liderazgo, de, de todos llevarlos al mismo lado. Es una parte muy importante del head coach que a veces cuando pasa un coordinador defensivo o ofensivo al head coach no tiene desarrollado totalmente esto y entonces pues eso le falla. Dan Quinn evidentemente tuvo éxito entre comillas, de alguna manera en Sí, su primera experiencia como head coach. Llevó a unos Atlanta Falcons pues, a su mejor momento de la historia, yo creo, estar ujú. muy cerquita de ganar un Super Bowl, pero luego pues, Sí, enfrente tenían al grandísimo Tom Brady y a los grandísimos, hablando de generación de cultura, una cultura ganadora impresionante que generó Bill Belichick por 20 años consecutivos, en donde pues las cosas funcionaban de alguna manera un poco inexplicable, por llamarlo de alguna manera y poniéndole unas comillas. Sí es ok, explicable, pero pues a lo mejor no tenemos tanto tiempo como para explicar 20 años de éxitos de lo que claro. podrían hacer. Y hoy estamos hablando de los Commanders, no de los Patriots, de esa tremenda dinastía de Bill Belichick y Tom Brady. Pero bueno, es por eso, ¿no? Entonces creo que aprendió algunas cosas de ahí, el manejo del reloj, por supuesto en ese Super Bowl pasaron algunas cosas ahí de eso, y por supuesto la toma de decisiones también importa. Y entonces aprendió de algunas de Claro. esas cosas, eh, dio un paso atrás para estar ahí como coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, re- replantearse unas cosas en su carrera y creo que le vino Ujú. bien y el año pasado pues le fue bien al menos, ¿no? Veremos en este segundo año en su segunda experiencia como head coach. Oye, ahora sí, en el tema de ruido, de escándalo, que me parece muy curioso que dos de estos equipos que estén en estas notas de puro chisme tóxico estén en la misma división, increíble. Pero, ¿cómo ves el tema de Terry McLaurin? O sea, ¿tú qué sientes que vaya a suceder? ¿Crees que sí se vaya a quedar? ¿Le van a solicitar, o sea, le van a aceptar el trade? O sea, también es un receptor que tiene muchos años con el equipo y que sin duda una de las mejores temporadas fue la del año pasado, ¿no? Con sus infinitos touchdowns, aunque no tuvo pues quizá el mayor número de yardajes, pero pues sí, la peligrosidad que fue en la zona de anotación. Y al final de cuentas es como, ¿por qué le vas a quitar a una de las armas con las que Daniels pues se ha sentido cómodo y ha tenido una relación que eso también podría romper de alguna manera el ritmo que ya estaba construyendo el año pasado en la ofensiva, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Evidentemente en los medios y del lado de la afición, lo que sabemos es que Terry McLaurin solicitó un cambio, ¿no? Porque no está contento con la negociación que está teniendo con el equipo. Yo Sí, creo que al final del día una técnica de negociación que es una de a las presionar. básicas, ¿no? Ujú. Para tratar de presionar y de llegar al mejor acuerdo posible. Se reporta que por ahí quiere un contrato parecido al de DK Metcalf, que anda Ok, sobre los 34 millones de dólares promedio anuales. Muchas veces nosotros nos fijamos en ese número, ¿no? Pero uno que es más importante que el promedio, que lo que gana en promedio anual, es el dinero garantizado. El, el- el ujú, contrato de ujú. DK Metcalf es enorme, es de un montón de millones de dólares, pero por ejemplo en el 2029 tiene 34 millones de dólares como salario en el 2029 y no es garantizado, ¿no? Eso es Claro. el entero de esa ganancia que tendría en un momento dado en el 2029. Para que sea garantizado necesitan pasar un montón de cosas justamente en la off-season del 2029. Entonces,
podría ser cortado antes de que sucedieran Sí, esas cosas. Entonces el dinero garantizado importa mucho. Entonces sí, el promedio anual de DK Metcalf es alto, pero creo que para un jugador como Terry McLaurin, que está por cumplir 30 años, importa más el dinero justamente garantizado, no el promedio sí, anual. Y entonces ahí es donde creo que está un poquito atorado la cosa y por supuesto creo que van a llegar a un acuerdo. Lo único que ha sí, declarado el general manager Adam Peters es, Terry McLaurin para nosotros es una persona sumamente importante y trataremos de llegar a un acuerdo. ya. La típica declaración de general manager para Muy no meterse en política, temas sí, y no generar más ruido, ¿no? Porque pues, el ruido en medios, ¿no? La semana pasada Adam Schefter dijo, no, yo creo que están muy lejos de la negociación y él debe estar buscando bastante, considerablemente más que lo que está pidiendo DK Metcalf. Y eso lo llevas a la realidad, esa fue la opinión de Schefter, ¿no? En el programa, este, este, eh, en su declaración de él, pues, o sea, ¿no? Tal cual. sí, Y eso lo sí, llevas a la realidad y la etiqueta de jugador franquicia el año que entra para un receptor es de 28 millones. Entonces, suena un poco complicado que le pagues muchísimo más de esos 28 millones de dólares en el primer año, cuando pues bien para el siguiente año le pueden poner la etiqueta de jugador franquicia y se van ahí a un año y a un año, ¿no? Cuando es un jugador de alguna manera veterano que no ha tenido prácticamente lesiones en su carrera, ha tenido sí, lesiones menores. Entonces, pues te la vas llevando y vas minimizando ese riesgo que te implica un jugador ya con cierta edad que sí, puede sí. venir su decadencia pronto, ¿no? Entonces, creo que el Ujú. equipo está en esas, en que no quiere firmar un contrato por muchos años o con mucho dinero garantizado, porque tiene miedo de que a lo mejor en 2026, 2027 o 2028 ya venga su decadencia y entonces tengan un contrato todavía garantizado. Creo que por ahí va la cosa y evidentemente Terry McLaurin pues, se siente todavía muy fuerte y con mucha gasolina en el tanque y pues él dice, yo Claro. doy para muchos años más y para una carrera tan larga como la de Jerry Rice, pero no creo que le dé tanto porque pues ya tiene cierta edad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y aparte, pues depende de muchas cosas. De hecho, me dio Claro. mucha risa porque creo que fue hoy, sí, que sacaron una nota en su página web que decía como depth chart no oficial, ¿no? Pero como vaya, estamos a punto de ir a la preseason y demás, venía en el depth chart y ahí estaba Trey McLaurin y yo así como de que, bueno, ya de que ya dinos qué va a pasar. Pero bueno, al final sabemos que no es oficial, pero de todas formas que ya esté ahí es como de que, bueno, ya, ok. Oye, es que habíamos hablado un poco del calendario, pero vuelvo otra vez porque ahora que lo estaba viendo, creo que para los Commanders es importante. Siento que tienen un arranque tranquilo, entre comillas, pero muy importante de iniciarlo bien, ¿no? Porque definitivamente Sí, iniciar con un divisional es muy importante la victoria, sobre todo porque arrancas con una victoria además, que eso pues te da muchísima confianza. Creo que es como un plano y luego vienen muchos picos en su calendario, ¿no? Que al final me parece que va bien el hecho de que se enfrenten contra los Chiefs en la semana 8 porque creo que ahí es donde ya el equipo resolvió muchas dudas de en dónde están como que los puntos débiles y ya tienen en teoría un ritmo un poquito ya más en situación pues de juego, ¿no? Pero lo que sí creo que el cierre para el equipo, además de los rivales que tú ya me mencionaste anteriormente, siento que también está demasiado agresivo duro. porque es Águilas, Cowboys y Águilas. Pero, o sea, lo duro es que te vas a enfrentar a las Águilas en menos de 3 semanas, ¿no? Y al final de cuentas son 3 juegos que van a implicar muchísimo en dónde vas a estar parado en tu división. ¿Cómo ves ese cierre también del calendario? Y al final, ¿cómo ves que van a terminar la división? Yo siento que ahí la competencia creo que más fuerte va a ser entre los Cowboys por el segundo lugar. A menos de que, bueno, igual los Eagles nos den alguna sorpresa negativa y que les dé ese efecto post campeonato y vayan un poquito desequilibrados, pero ¿tú cómo ves el escenario justamente en el cierre? Eagles sigue siendo un equipo muy fuerte. Creo que se debilitó un poquito, sobre todo en el lado defensivo, nada más un poquito. Pero al final del día ahí tienen a Big Fangio, que es un genio Sí, defensivo y que sabe llevar muy bien a sus defensivos. Entonces, de aquí a diciembre, que
estos equipos se van a enfrentar, Philadelphia Eagles contra Washington Commanders, pueden pasar mil cosas. Un equipo puede tener miles de lesiones y el otro no, y entonces, pues, ya cambia la situación como la vemos ahorita en agosto, ¿no? Claro. Y los dos equipos también pueden tener muchas lesiones o bajas de juego, etcétera. Entonces, ya veremos. La apuesta, evidentemente, al diseñar el calendario así, es que Philadelphia Eagles y Washington Commanders estarían peleando cosas y por eso ponen los juegos ahí la NFL, ¿no? Comercialmente hablando, esa Ujú, es un poco ujú. la apuesta de ellos. Sí, De aquí a que sí, pase eso, bueno, pues ya veremos, ¿no? Por claro. supuesto. Eh, sí veo a Cowboys con muchos riesgos en muchos lados. Tienen un roster talentoso todavía en muchos lados, pero creo que sí hay un montón de cosas que están a una uñita de que se les rompan y entonces empiezan a tener problemas, ¿no? Siguen creo que Ujú. teniendo algún problema en el juego terrestre. em, ya empezaron algunas lesiones en su roster, en esta inicio de Sí, training sí, camps. ni he empezado la temporada. Em, sí los veo un escaloncito abajo todavía ahorita de Commanders, porque también hay algunas dudas aunque se reporta que Dak Prescott está en el mejor momento de su carrera, físicamente, que está recuperado totalmente de lesiones y demás, y está en muy buen situación física, pues sí hay una diferencia, por supuesto, con lo que nos demostró en el 2025 él y Jaden Daniels. Y creo que las cosas que se hicieron tanto en draft como en agencia libre, pues los equipos este, se separaron un poquito, incluso, ¿no? De ese lado. Ujú, ujú, Pero por otro lado, creo que los Giants hicieron algunas cosas interesantes. La gran duda, evidentemente, sigue siendo el quarterback, aunque Russell Wilson nos presentan un montón de highlights en los training camps, que sigue teniendo mucho brazo, pues eso siempre nos lo ha demostrado. La gran incógnita para mí, para ellos, es la línea ofensiva, pero toda la defensiva más bien, no solo la línea defensiva, la línea defensiva es tremenda, es elite para mí, la de los Giants. Pues ahí los va a mantener, yo creo que en la pelea, de alguna manera, ¿no? ujú, Entonces ujú. la división para mí está interesante porque Súper, el que sí. mejor fue, creo que fue un poquito de los equipos que perdió un poquito de talento, ¿no? Ujú, Pero sigue siendo muy bien dirigido y sigue teniendo piezas importantes. El que segundo mejor fue, creo que mejoró un poquito, entonces eso a lo mejor puede cerrar un poquito la brecha. Y los dos que estuvieron abajo, de alguna manera intentaron hacer algunas cosas, sobre todo en el draft, los Cowboys y los Giants, pues se enfocarán en una apuesta por un año con Russell Wilson y a ver ahí con Jackson Dart, pero de a futuro creo que tiene muchas cosas que aprender, pero bueno, no creo que tenga muchos snaps en este 2025. Y entonces, pues creo que los equipos en percepción se acercan, ¿no? De alguna manera. Y entonces ahí está interesante. El calendario sí es muy duro, por lo que decía, que nos enfrentamos a divisiones complicadas, pero lo más importante es que los partidos más complicados los patea el calendario hasta el final. Entonces, de alguna manera, a lo mejor, Sí, no les sé, la semana conviene. 18 en una de esas, Filadelfia ya está como primer sembrado. Y Mm. entonces es una victoria de alguna manera cómoda porque pues, te pone a puros suplentes. Y digo de alguna manera cómoda, ¿no? O sea, ese es un escenario. El otro escenario es Sí. que al revés, Que se peleen todo también. que esté O súper complicado. sí. Y bueno, ¿no? Cualquier equipo de NFL está a veces a una lesión de que toda la temporada De se venga ganar abajo. o perder. Sí, tal cual, 100% de acuerdo. Oye, ¿te atreves a dar un récord proyectado para esta temporada de los Commanders? Y aquí piénsalo bien porque estoy haciendo un concurso. Entonces, cada insider invitado que acierte se va a llevar algo. Obviamente tengo un año para pensar, así que estamos tranquilos. Pero, ¿cuál es tu récord para los Commanders esta Por lo temporada? complicado el calendario, creo que el equipo va a tener 11 victorias y 6 Ujú, derrotas. muy bien. Ahora te quería preguntar, y para que la gente también sepa, ¿qué jugadores crees que hay que mirar muy de cerca que nos vayan a dar alguna sorpresa sobre el equipo especialmente? Hay un jugador que se eligió en séptima ronda que se llama Ja'Cory Krosky Merritt, Ujú, que nadie le tiene los ojos puestos porque el año pasado resulta que en su primer año de elegibilidad, pues él estuvo en un programa ahí chiquitito en la NCAA y él utilizó creo que el número 34 y cuatro
y jugó 3 partidos. Y después de esos 3 partidos dejó de jugar, y se declaró como red shirt para que no fuera un año de elegibilidad, que se le contara. Y el mismo 34 lo usó otro jugador. Y entonces la NCAA lo castigó el año pasado, el 2024, de que pues ese primer año, en 2019 creo, pues sí excedió los partidos de elegibilidad, que son 4 en la NCAA, y entonces pues ya no podía jugar en el 2024. Claro. Entonces nada más jugó un partido. Bueno, jugó 2 partidos en el 2024. Uno con su equipo, y luego jugó el Shrine Bowl, que fue el MVP del Shrine Bowl, que es el East contra el West, a pesar de que no había jugado ningún partido en el 2024. Siguió entrenando con su equipo y bueno, pues se mantuvo en forma. Es evidentemente como es un jugador de séptima ronda, pues no está prácticamente En el radar. en el radar de nadie, pero creo que se va a terminar quedando con el backfield de los Washington Commanders porque Brian Robinson es muy inconsistente. eh, lo lamento por algunos que por ahí a lo mejor lo tengan en fantasy. Creo que por ahí de la mitad de la temporada creo que va a perder el puesto y por ahí Ok, manténganlo. Ese es uno que creo que va a dar una sorpresa y importante, sobre todo porque fue una séptima ronda. claro. Oye, y aquí en algunas de las preguntas, bueno, la pregunta que mandaron, ay, no sé. Bueno, Reyes Vega tiene un nombre muy raro. Dice, ¿Super Bowl en 3 años o es muy pronto? 3 años. 3 años yo creo que es más o menos un buen tiempo como para ¿Realista? que este roster Ok. estuviera mucho más completo, ¿no? Y Los rosters hay madurado, ¿no? que También. madurado, ¿no? Sí, Mm, por supuesto, esa palabra creo que es muy correcta. Evidentemente para ganar un Super Bowl se necesitan juntar un montón de cosas, de pero factores. sí es un rango correcto, me parece. Creo Bien, que muy bien. en estos siguientes 3 años seguirán siendo competitivos y ya veremos, ¿no? Pero sí. Claro, yo también creo que puede ser más realista. Oye, y antes de cerrar con esta entrevista, me quiero que me cuentes cómo sientes el hecho de Madrid Commanders contra Dolphins, qué tan entusiasmado estás. Yo aquí estoy esperando, por eso estoy aquí, yo solo estoy esperando a que dé la fecha para ir al juego de Madrid, pero ¿cómo recibiste la noticia? ¿Qué te parece? Sí, el primer juego en Madrid, evidentemente, pues los Chicago Bears y por supuesto los Miami Dolphins, y ahora ya los Kansas City Chiefs tienen como mercado España elegido para hacer actividades de mercadotecnia. Entonces, bueno, en este programa de la NFL, pues tenían que ser o los Bears o los Dolphins, ¿no? Eso es lo que primero se reportó, pero la NFL pues siempre intenta este tipo de banderazos de salida, pues tratarlos de comercialmente hablando, ponerlos en la mejor posición posible, ¿no? Sí, claro, Y no, no arriesgar. Ujú, el equipo de moda hacia el final de la temporada pasada fue justo los Washington Commanders, sobre todo claro. por también un montón de lesiones que tuvieron los Lions, el equipo del pueblo, como le decimos acá en México mucho, este, y tuvieron un montón de lesiones, por eso creo que se cayeron un par de equipos muy queridos, equipos explosivos que se le juegan en cuarta, que se le juegan en cuarta incluso en campo propio, muy espectaculares, muy verticales, ¿no? Y evidentemente quieren ser este tipo de equipos mucho más mostrados, ¿no? Y en un partido de banderazo de salida en el mercado español que ha venido en crecimiento tremendamente, pues fue el rival perfecto, yo creo, para este partido. Unos Dolphins que han empezado las campañas muy bien, ¿no? En el principio de los años recientes y se han caído por algunas lesiones. Ya. Tua Tagovailoa y sus conmociones, eso le ha No se me mermado rompa mucho las para este cosas. juego. Ojalá no, ojalá esté completo y ojalá estén los dos equipos completos porque Sí, pueden ser una ofensiva basada en un juego terrestre muy dinámico, otra ofensiva del otro lado que la esperamos un poquito más equilibrada, con sí, Divo Samuel. Puede ser un juego espectacular en muchos sentidos, dos defensivas que tienen algunas piezas importantes, que en sí, conjunto a veces funcionan bien y que por supuesto si los respetan las lesiones va a ser un juegazo impresionante. Y si no, pues dado que ya es hasta noviembre, por supuesto, siempre la NFL nos trae buenos sí. momentos, ¿no? Entonces, La bueno, es eso, experiencia ¿no? también. Es Mm, el tema de que la NFL nos presenta en el calendario
un partido muy, muy atractivo para este primer juego en Madrid, en este increíble estadio. Muy bien. Oye, ya para cerrar, primero obviamente agradecerte por haber estado y también comparte tus redes sociales para que te sigan y sigan todo tu contenido, no nada más de los Commanders, sino pues también hablas de muchos otros más equipos. Exactamente, toda la NFL en @imaisterrena, así como está mi nombre, y, bueno, mi nombre, mi apellido, en todas las redes sociales, por ahí ando, sobre todo donde soy más activo para la NFL es en Twitter. Me niego a decirle ex. Y bueno, sí, también pues contenido en Spanish Bowl, por supuesto, tanto escrito, mis artículos, principalmente por supuesto de los Commanders, pero también de la NFL. Y el contenido que hago con Mike, con Miguel Ángeles es Somos Washington, todos los miércoles y también reacciones rápidas el domingo, además del contenido en YouTube en Spanish Bowl, que voy a hacer previas, que van a salir los viernes, de los tres mejores partidos. El tic-tac, le llamamos, que es la cuenta regresiva a Ya, la semana 2 3 4 etcétera, por eso se llama tic-tac. Y si me da la vida, tendré algunas reacciones ya un poquito más pensadas el día lunes, pero muy unas breve. reacciones breves, ¿no? De los mejores partidos Bien. que pasaron el domingo, ¿no? El lunes una cosa de unos 20 minutos, pero no estoy totalmente seguro si me va a dar la vida como para hacer el del lunes. El del Tic Tac creo que sí, sin problemas vamos a estar ahí en el canal Manejable. de YouTube de Spanish Ball. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado y nada, a ver qué nos traen los Commanders para esta temporada. Exactamente. Gracias a ti, Fer, y gracias a todos los bolsillos que nos vieron por acá. Justo, justo. Bien, pues espero que hayan disfrutado muchísimo este programa, esta sexta parada. La verdad es que sí creo que el equipo de los Commanders es uno de los más competitivos de esa división. Yo sigo pensando que la van a pelear bastante con los Dallas Cowboys, que va a haber sus ratos ahí de agarrarse de las greñas entre los cuatro por esa división. No dudo, porque al final también esa es una división bastante tóxica. Se nota en sus ruidos que hacen por los propios jugadores, pero también evidentemente creo que Jaden Daniels va a ser o va a mantener esa consistencia y nos va a dar mucho de qué hablar positivamente. Es un equipo que creo que ha trabajado bastante en silencio, pero eso no implica que no vayan a hacer las cosas bien. Eh, Rara pensar que es uno de los fuertes de la NFC, pero lo es. Entonces vamos a ver hasta dónde van a llegar. Espero que les haya gustado mucho este programa, cocinado para ustedes con mucho cariño. Recuerden que estamos tratando de juntar 32 diferentes voces para hablar de la NFL. Vamos bien, ¿eh? O sea, vamos con un buen ritmo, con un buen timing. Estoy ya por el 70% de los confirmados. Muchísimas gracias a los que han participado, a los que han dejado sus comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales como reportera de bolsillo. No olviden darle like, suscribirse, dejar algún comentario para que yo todavía me sienta como más motivada y que también puedan llegar estos pequeños especiales a todos los fans de cada uno de los equipos y que todos en general nos nutramos y nos informemos y estemos como que más conscientes de todo lo que va a envolver la temporada 2025 para el Super Bowl 60. También que eso es una locura. Entonces, este programa, este tour virtual NFL de bolsillo, es patrocinado por Rancho Santa María. Les recuerdo que espero que estén escaneando este QR, también que se estén metiendo a la página para empezar a ver los productos y familiarizarse un poco más, porque pronto una semanita o 2 semanitas antes del kickoff, vamos a lanzar una dinámica en donde ustedes van a tener que elegir sus productos para armar paquetes, para armar como paquetes del kickoff. Entonces, necesito que ya estén un poquito más en conocimiento de todos los productos que ofrece Rancho Santa María para que empiecen a armar sus kits y empecemos a hacer como dinámicas. Así que, bueno. Métanse por favor, si quieren pedir algo, aunque no sea en tema de esta dinámica que les estoy contando, háganlo para que vayan y prueben sus productos. Yo los recomiendo 100%. En fin, bueno, la siguiente parada que tenemos va a ser con las Panteras de Carolina. God's plan, si todo sale bien, si no hay distracciones, si no hay desviaciones en la ruta.
Así que gracias por haberme acompañado. Los espero en el siguiente episodio el día de mañana y manténganse al pendiente de toda esta ruta que todavía está empezando el mes apenas, o sea, es hoy 5 de agosto, es tempranísimo, nos queda justamente un mes para el kickoff de la NFL, así que vamos bien. Les mando un fuerte abrazo, un beso, yo soy Flormila, la reportera de bolsillo, cuídense. Chao.